Bueno, gente, hoy venimos a contarles sobre nuestra mudanza a México. Estamos en los preparativos iniciales ya para ir empezando todo lo que tenemos que hacer. Nos quedan los últimos días en Estonia. Nos acabó de llegar una caja con la valija porque no tenía valija yo. A Lisana ya le llegó hace unos días atrás. Y tenemos una serie de cosas que tenemos que hacer antes de mudarnos y otras que ya las hicimos para poder ir a vivir a México sin ningún problema y tranquilos. Lo primero que tenemos que hacer es vaciar el departamento donde vivimos, porque lo vamos a poner a alquilar y hay que entregarlo sin nada. Y por eso compramos estas maletas, que Lisana las eligió porque ella es experta en eso. Sí, les voy a mostrar la mía después, es hermosa, pero vamos a abrir la que llegó para Mateo, porque vamos a ir una valija cada uno y una mochila cada uno. Es lo único espacio que vamos a tener para llevar todo. Lo que queda para atrás hay que traer con varias vueltas. Sí, o pensamos... Yo me estresé mucho de llevar todo a la vez y después dije, y bueno, cuando vuelvo traigo más, ¿viste? Si no es tampoco mucho estrés, que no entra, que vas con muchas cosas. Claro, aparte antes de llegar a México vamos a tener que pasar por otros lugares. Sí. Y dijimos, ¿cómo vamos a ir con tantas maletas, tantas cosas? A mí me da un poco de inseguridad, sí. Que no sé, que me llegue a desaparecer algo, me lo roben o me lo pierdan. Y digo, voy a perder todas mis cosas de valor sentimental y la verdad que no quiero. Entonces decidimos que, bueno, lo que entra en la valija se lleva. Y lo que no entra se queda en la casa de los papás de Lisana. Sí. Y nos van a cuidar las cosas. Voy a agarrar y voy a abrir la maleta porque no la vi todavía. Lisana quiere que haga una raya acá en el medio para después usar la caja. No sé por qué no la puedo abrir de arriba. Yo quiero después las cosas que nos llevamos ponerlas en esta caja, pero si lo abres así, ¿cómo lo voy a meter así? Bueno. Se van a caer todo. ¿Cómo la abrir así? Sí. ¿No quieres tijeras? Pero creo que no. Ah, la maleta no está tan ahí cerca. ¡Wow! Mirá qué lindo color. Mateo me pidió, comprame uno azul, espero que te guste. Es medio verde esto, no es azul. Bueno, es lo que había en stock, ¿no? Hermosa. En la cámara se ve bien azul, así que... Estas son las valijas más grandes que había en la página y también creo que lo que permite la aerolínea, ¿no? Por persona. Así que son caja duro, creo que es lo mejor. Ah, claro, porque si llega a chocar o algo, no se rompe lo que tenés adentro, te lo protege y qué sé yo. Las rueditas, ¿qué tal? Mira, las ruedas son importantes, están buenas. Para que la maleta corra bien. Ay, mirá, y vino también con el lock. Con el candado. Que no lo toques todavía, que no sé usarlo, ¿eh? Ya veo que lo cerrás y no se abre más. ¿Y el código debe venir por acá? Creo que vos tenés que poner el código. Ah, bueno. O sea, una valija normal, ¿no? Común y corriente. No, está buena. Pero me gustó, está hay amplia. espacio. Sí. Muy bien, esta caja queda acá para la mudanza. ¿Quieren ver mi valija? A ver. Rosada. Es igual a la mía, pero rosa. Y Lisana también se compró una mochila rosada. Sí, yo quería una valija rosada. Hace algunos años atrás no hubiera comprado porque llama mucho la atención y hoy digo, bueno, no me importa. Ah, me gusta. Y compré, yo vi en internet esas mochilas que dicen que entra todo, pero a la vez entran a los aerolíneas económicos que piden que la mochila vaya debajo del asiento. Entonces, se puede llenar esto totalmente y después con esto lo ajustas con todo, entonces se achica. Todavía no lo puse a la capacidad máxima, pero me parece que entra un montón, porque ya tiene un montón adentro y todavía está vacío. Siento que es un truco muy bueno para las aerolíneas económicas, para engañarlos, ¿viste? Porque vos llevas un montón, pero cabe en un espacio chico. Ajá, muy bueno está. Y entonces en mi conjunto rosado. Espectacular. Sí. ¿Y esto va a ser todo lo que vas a llevar de mudanza vos? Sí, esto es todo. ¿Y cómo vas a hacer? No sé. Si tenés 10 kilos de vestido y de ropa. No sé. Ahí ven. Entonces tenemos estas dos valijas, mira. Yo voy a llevar esa y una mochila también chiquita, no como esta, más chica. Y esto va a ser todo por ahora lo que vamos a tener para mudarnos. Así que tenemos que iniciar el trabajo ahora de
de empezar a llenar todo. Acá tenemos la ropa de invierno que la verdad llevarlo sería mucho pérdida de espacio. Y no sé si en México, por ejemplo, nosotros vamos a usar esa ropa. Pesa un montón, ocupa un montón de espacio y para llevarlo ahora en la mudanza es complicado. Pero eso podemos donar, ya no lo usas más. Sí, son camperones grandes para temperaturas de -20 que hace acá en Estonia. Este abrigo no sé si lo usas, pero es lindo. Porque en México en la noche está fresco, 8 grados. En la Ciudad de México está fresco. Sí, no sé. No sé, ocupa mucho espacio en la valija, yo creo. Esto no lo uso más, lo puedo donar. Esto sí lo llevo porque me encanta y es fino. Claro. Y con 8 grados en la noche, bueno, tal vez se puede. Y esto sí es bien grande. El tuyo. Sí, ese es gigante. Buah. Mira, mira, mira. No sé qué vas a hacer. Eso lo voy a dejar todo de tu papá. Bueno. Porque lo voy a usar en algún momento cuando vuelva acá a la nieve o algo. Y la otra campera la pretendo donar porque no la uso más. Y yo tengo esto que me encanta. Llévatelo, Así verás de México. pero te vas a morir de calor. Y sí. Precioso. Una pena, pero bueno, hay que dejarlo. Después, bueno, todo esto, por ejemplo, que ven acá, la aspiradora, los baldes, tenemos, qué sé yo, un montón de cosas dentro de estos armarios. Mi caña de pescar que está ahí, la escoba, ahí hay un colchón inflable. En el medio acá de este armario hay un montón de cosas, por ejemplo, la plancha, hay también una plancha de esas a vapor, un montón de... Todo eso va a quedar para la persona que alquile la casa. Le dejamos todo, todas las ollas, todo. Eso va a quedar todo para la persona que le alquilemos. El horno, no lo vamos a llevar tampoco. Imagínate voy con un horno así. Sí. Ahora vamos a aprovechar y vamos a empezar a sacar todo lo que tenemos dentro del armario, la ropa, y la vamos a poner dentro de las valijas y ya vamos a empezar a organizar, porque para que se sitúen un poco en el tiempo, hoy es sábado y nosotros nos vamos el martes. La gente dirá, son locos de mudar 2 días antes, ¿no? Sí. Yo me siento así. Estamos haciendo las cosas un poco así como a las corridas, porque bueno, somos así. Y bueno, vamos a empezar entonces a organizar las cosas y a ver si entra todo en la valija. Y ahí les seguimos contando también más cosas que van a suceder de acá para adelante. Sí. Ahora voy a hablar un poco de la boda porque todos preguntan, ¿pero cuándo se casan? Ya pasó un montón de tiempo. Bueno, todos los días estamos más cerca, todos los días tenemos todo más preparado, ya están los últimos detalles, porque también para que yo pueda mudarme de Estonia tuve que tener mi vestido listo en casa esperándome. Tuve que ir 3 veces, primero fui a ver los vestidos, los probé, a ver qué tal, qué me gusta, no sé qué. Y la verdad que hice la elección bien rápido porque me enamoré de un vestido. Después de 2 meses volví y para que me lo empiezan a ajustar. Pero ahí quedó una situación rara porque ya no me gustó tanto una parte del vestido. Porque se me quedó como si estaría cayendo, no me quedó tallado. En la parte de acá, Lisana, no le gustó. Sí. ¿Cómo le quedó? Bueno, y ahí quedé súper preocupada y digo, ¿será que va a quedar mal? ¿Cómo lo voy a arreglar? ¿Será que si vuelvo la próxima vez para verlo queda mal? No sé qué. Tuve que ir la tercera vez, me lo hicieron a mi cuerpo, pero seguía quedando raro, como si... A todo eso Lisana ya estaba entrando en pánico un poco. Sí, pobre. porque me quedó tan poco Llorando tiempo. casi. Sí. Entonces, seguía quedando como flojo y dije, algo hay que cambiar. No quiero contar mucho para que no se imaginen el vestido, pero tenía una parte que me quede en los brazos, lo pude subir acá, entonces me levanta. Entonces tuvieron que abrir todo otra vez, ajustármelo otra vez y la 4ª vez que fui a ver el vestido, a probarlo, ahí por fin me gustó y quedó espectacular, me encantó, lo llevamos a casa, Mateo no lo ha visto. No, Obviamente. porque da mala suerte. Y es una sorpresa. Pero las chicas que lo han visto dicen, a Mateo le va a encantar. Tengo acá los zapatos de la boda. ¿Eso puedo verlo? Vos sí, la gente no. ¿Por? Porque quiero que sea una sorpresa. Pero esto sí puedo mostrar. Esto va a ir en mi pelo, una decoración. Hermoso.
¡Tarán! Bueno, no así, ¿no? Va a ser toda una producción. Claro. Así que con esto me faltaría nomás maquillaje, peinado y las uñas. Yo en mi caso fue más simple porque somos hombres, viste, los hombres resolvemos todo haciendo dos patadas. Claro, no hay mucho diferencia entre un traje y otro. Y me compré un traje que el papá de Lisana, como él entiende todo eso, me acompañó a la tienda y me explicó cómo se compra un traje para quedar fino, bien vestido y que las mangas me queden bien, el corte quede bien, no sé qué, él entiende todo eso. Y me compré este traje y la primera vez que me compro un traje de Hugo Boss fue caro, pero dije, bueno, No, pero una vez en la vida. comparado con otras marcas salió igual, o sea. Es verdad, no es que acá en Estonia tampoco hay mucha diferencia de precio entre una marca y otra. Acá les muestro un poco el traje que me compré. Viene una camisa abajo que tiene como unos detalles también. La verdad que es hermoso. Y dos camisas, me dijo el papá de Lisana, porque puedo transpirar la de abajo y en la fiesta, para no quedar todo transpirado, te agarrás y te pones otra camisa, te la cambias. Los pantalones, todo también como que me lo cosieron sobre medida para que me quede bien justito. Y bueno, acá está mi traje. Y me lo voy a tener que llevar en la maleta conmigo porque el casamiento es el año que viene y yo probablemente voy a estar en México y de México me voy a tener que ir a Argentina. Voy a llevar esto conmigo. Me regalaron esto que viene con el saco y me gustó porque es muy práctico, porque lo das como vuelta así, ¿ves? Y creo que para llevarlo entra. Mirá. Lo más importante. El recuerdo más lindo que tenemos del canal. Paramos un ratito para contarles más cositas porque la verdad agota un poco sacar todo lo que hay dentro de esta casa. ¿Un estrés? Una ansiedad, Dios mío. Bueno, la Navidad la vamos a ir a pasar a Brasil con mi familia porque conseguimos reunir toda la familia después de no sé cuántos años que no podíamos estar todos juntos. Siempre faltaba un integrante. Este año, esta Navidad, gracias a Dios, vamos a estar todos juntos. Y es la primera Navidad después de 4 Navidades juntos en Estonia, creo. Ah, es verdad. Porque siempre lo pasamos acá, entonces ahora es un cambio. Y es la primera Navidad que Lisana va a pasar en Latinoamérica. Mi primera Navidad caluroso, pero estoy emocionada porque la playita y todo eso, así que... Caluroso y ruidoso, y fiestoso, Sí. y no sé qué más, porque en Brasil el año nuevo es un quilombo. Entonces le compré unos regalitos a mi familia, y como yo soy muy ansioso, yo ya le mandé una foto de lo que le voy a regalar, no aguanto yo esperar el momento para dárselo. Buah. Y se los quería mostrar porque me pareció re curioso. Mi papá fuma habanos, mi vecino es cubano, somos muy amigos, y él fuma habano, y le digo, ¿dónde le puedo comprar habano a mi viejo? Y me dice, hay una tienda acá en Estonia que vende todo habano importado de Nicaragua, de Honduras, de Cuba. Bueno, voy a la tienda y realmente era así. Entro a la tienda, unos habanos, miren lo que encontré. Estos son de Nicaragua, inclusive están escritos en español, las cajitas. Dice, bueno, este está en inglés, pero la mayoría decía, fumar mata, fumar hace mal. Ah, ahí está, mirá, fumar mata, dice, fíjense. Viene en español. Y estos son me parece que son de Honduras. Está escrito ahí, Honduras. Y estos me dijo el chico que son de Nicaragua. O sea, acá en Estonia venden todos los habanos que se puedan imaginar de los países de Latinoamérica. Así que le voy a llevar a mi papá 2 cajas de habano. Lo que más me sorprendió fue lo que costaron esos habanos. Esas 2 cajas costaron 250 euros. Ustedes dirán, estás loco de la cabeza gastarte eso, pero una cosa que aprendí en la vida es que cuando se trata de tu papá, tu mamá, no podés andar midiendo los precios. Así que cómprenle a sus viejos lo mejor que se merezcan y no midan cuánto pagaron, porque ellos se la bancaron toda la vida para criarte, te pagaron las cuentas, te cambiaron los pañales, te dieron de comer. Entonces dije, no, a mi viejo le tengo que regalar algo bueno, de calidad, y le compré los mejores habanos que había en la tienda. Mi mamá me pidió 2 pantalones a ella le gusta de cebra, de leopardo, qué sé yo. Se los compré porque ella ama eso. Y a mi hermano Joan les compré unas camisetas que a él le gustan, las mismas que yo uso. Entonces le compré 3 camisetas de lo que le gusta. A mi hermano Tomás le voy a llevar algo que a él le encanta, y a su esposa, la Romy, que es un kit demoledor de café, o sea, tipo camping, así. Vos abrís esta bolsita y mira, te viene con esta maquinita
que vos le podés poner los granos de café acá adentro, girás, te lo muele, cae todo el polvo acá. Una vez que te lo muele, te viene con el vaso y con la jarrita y el filtro. Entonces vos le pones un filtro, agua caliente, lo filtrás, tenés el café y te lo tomás. O sea, sería como una cafetera, pero toda manual. Y portátil, ¿no? Y portátil. Todo para llevártelo a un viaje, un camping o algo. Y como él es fanático del café, me pareció una excelente idea regalárselo. Aparte, viene con esto que vos lo podés como enganchar. Ponele, si querés llevártelo así como una bolsita o colgarlo en la bicicleta o donde sea. Tiene todo, me pareció hermoso. Esto se lo voy a regalar al Tommy. Me falta el regalo de mi hermana Valentina, pero como es la que más nos peleábamos, la dejé por último. No, mentira, Val, pobre. Se va a enojar si mira el video. Yo te amo, Val. No te enojes, un chistecito. No te enojes, Bueno, esto es algo que no me importa si no tengo más espacio en la maleta, pero lo llevo a todos lados. Son las camisetas que los fans nos fueron regalando en el transcurso de todos los videos y países que visitábamos, la de Chile, la de Argentina. Nos regalaron, esta fue la primera que nos regalaron, la de Perú. Esta me la compré yo, en realidad la de El Salvador. Miren, Guatemala. Tengo la de Unión de Sunchales, que nos regaló un seguidor también. La de Cincinnati y la de Venezuela. Estas son mis reliquias y me encanta que me regalen estas camisetas de fútbol porque yo las colecciono. Así que si algún fan me quiere regalar de un país que falta, Mateo, yo la acepto. Mateo, ¿la de Brasil no tenés? Esa me cuesta. Qué difícil que me la pusiste. Ahí me la pusiste. Qué difícil que me la pusiste, Qué difícil, como dicen los dominicanos. Y me cuesta. Ya ahí, viste, tocan acá. Pero la acepto. Lisana, ¿con esto qué hago? ¿Con esto qué hago, Lisana? Fua, parece que no tenés pantalones. Ah. Y esto... Es el cara de teta. No el karateca, el cara de teta. No entendí el chiste, Lisana. No entendí el chiste. Me parece que lo dejamos y cuando venís a Estonia en invierno, lo pones. Esto no es un poncho, esto es una reliquia. Sí, de Ecuador. Una reliquia es. Mirá lo que es esto. Está hermoso. Como Mateo no sabe hacer mate todavía, no, sí sabe, sí no hay una técnica para hacer. Mateo me dijo, decía en la cámara que yo no sé hacer mate. Exacto. Entonces estoy diciendo nomás lo que vos me dijiste que diga. Pero bueno, voy a hacer un mate para... No sé si eso no calma la ansiedad, eso aumenta la ansiedad en realidad. Y después nos dormimos. Hace 2 noches con Lisana que nos vamos a dormir a las 3 de la mañana. Sí, porque no sé. Así que voy a tomar un matecito, no sé si vos querés un poco, o no puedes dormir. Y seguimos arreglando las cosas que acá estoy poniendo la comida. Mira, para mi mamá, porque después tiene comida que no vamos a poder llegar a usar, ¿no? Bueno, seguimos acá empacando todas las cosas y dimos una paradita para comer. Da hambre esto, ¿eh? Da hambre y da mucha ansiedad también. Y después capaz que vamos a ir un poco a hacer ejercicio para calmar un poco las vibraciones. Y nos acordamos de una cosa que hicimos hace una semana atrás, antes de viajar a México, que fue sacar la visa de los Estados Unidos. Porque como Estados Unidos está pegado a México, nosotros seguramente vamos a viajar bastante para hacer video, para visitar amigos. Y ya queríamos tener en el pasaporte esa que te pegan ahí de los 10 años. Y vamos a aprovechar hacerla acá en Estonia porque no hay fila de espera, nada. Bueno, y fuimos a hacerlo y la experiencia fue un poco... Fue gracioso. Fue gracioso. Primero tuvimos que aplicar online, llenar un formulario súper grande. Después pagás la tasa, que salió 175 euros cada uno. ¿Sí? Sí. Dios mío. Mateo ni se enteró. Después tenés que agendar la cita. Bueno, el día de la cita vamos a la embajada. Llegamos y estaba nevando. Vamos a la puerta y como ya era el horario de la cita, dijimos, bueno, seguro van a dejar entrar, ¿cierto? No, la gente empezó a hacer la fila afuera porque dejan entrar persona por persona, por el nombre que está en la lista. Entonces, Te morís congelado afuera. empezó acumulando la fila, cada vez más gente, todos afuera en la nieve esperando. Bueno, esperamos ahí un montón, después nos dejan entrar. Primero chequeo de seguridad como si estuviera en el aeropuerto.
pasamos esto, tuvimos que dejar los celulares con ellos. Yo tuve la aplicación en mi celular, ¿viste? El para que lean la aplicación. Bueno, vamos a la cabina y preguntar, ¿y la aplicación? Yo digo... La aplicación es un papel que tenés que imprimir, donde sale un código de barra con el nombre completo de cada uno. Claro. Eso es. Nos piden la aplicación impreso y yo dije, la tenía en el celular y nos sacaron los celulares. Y me respondió, bueno, había que imprimir esa página. Y ahí yo me entró una ansiedad, dije, ya veo que nos mandan de vuelta y hay que hacerlo todo otra vez, pagar la tasa otra vez. Nos dicen, esperen un momento, yo con el corazón así, ¿viste? Bueno, en un rato nos llaman de la otra cabina, Mateo, Elisana, Pomba. Bueno, ahí entramos y nos empieza a entrevistar. Y empiezo. Me miraba así a los ojos la oficial. Así, muy dentro de los ojos. ¿Cuántos años vivís acá? 5. ¿Por qué viniste a vivir acá? Le digo, vine a trabajar en una empresa de ascensores. ¿Cuánto hace que están juntos? ¿O que están casados, dijo? Los dos. Le digo, 5 años. ¿Por qué querés ir a los Estados Unidos? Y todo me miraba así como muy recto a los ojos. Pero se enfocó más en preguntarme a mí que a ella. Sí. Como que a ella no le preguntaba nada. Y le digo, mirá, me gustaría ir allá para conocer otras ciudades, para hacer contenido, para visitar amigos que tengo. Tenemos un canal de YouTube. Ahí preguntó, pero Italia y Estonia, los dos países están en la lista del programa de aplicación online. Ahí nos probó si mentíamos o no. Dicen, ¿por qué quieren la visa impreso en el pasaporte si pueden hacer la electrónica de 2 años? Sí. Ahí dijimos, bueno, fuimos a Cuba. Dijimos, fuimos a Cuba a hacer contenido y por eso perdimos la visa esa que le dan a los europeos. Y dice, ¿y dónde se hospedaron? En Cuba. Y yo le dije, en 2 Airbnb que eran de cubanos. Y anotaban en una computadora. Al fin y al cabo de todo esto, creo que no hizo más ninguna pregunta, ¿no? No. Agarró, así como les cuento, tal cual, 10 minutos. La mujer saca un papelito así como este, mira. Grande como esto. Y dice, su visa está aprobada. Venga a recoger su pasaporte. Mañana siguiendo las instrucciones del papelito. Ponele. Y me lo dio. Y tipo, chao. Se acabó. Y Se eso fue acabó, todo. salimos. Decía, ponele, hoy es lunes, decía, martes de 3 a 4 de la tarde recoja su pasaporte. Nos vamos, pasás por toda una seguridad, parece un búnker eso. Al otro día, volvemos, tocamos el timbre, te piden el nombre, ¿dejas todo otra vez? No, mentira. Ay, no. Tocamos el timbre, abrimos la puerta, nos piden la identificación, pasaporte. Chao. Un segundo demoró. Eso fue todo el proceso. Listo. Fue la cosa más fácil que ya vi en mi vida. Y yo iba preparado más o menos que me entrevisten en 1 hora, pero bueno. Yo también. Así que... Nos pegaron en el pasaporte un papel, parece la de México. Es un adhesivo y dice 10 años de validez. Ahí está escrito, ¿viste? Hasta el no sé cuánto. Se acabó. Así que tenemos eso también resuelto. Y... ¿qué nos queda? Y después lo que nos queda resolver son algunas cosas acá en Estonia. Que hoy no va a dar tiempo porque como ustedes saben ahora estamos en invierno y tenemos 3 horas y media de luz. Se pone oscuro muy rápido, estamos en épocas festivas y hoy nos sacamos el día para hacer todo lo de la mudanza y mañana nos vamos a sacar el día para hacer todo eso que nos falta resolver pero en la calle, que tenemos que ir a hacer. Que eso lo vamos a hacer en otro video, se los vamos a compartir también y va a ser más también como una despedida que tenemos que ir a despedirnos de todos, ¿no? Así que por ahora... esto es la planificación que tenemos que seguir adelante. Ahora vamos a comer, en un rato nos vamos al gimnasio para poder controlar mejor la ansiedad. A mí me ayuda mucho, creo que a Lisana también. Ahí sí, sacar la mente, ¿no? Y bueno, y en el próximo video les vamos a compartir la despedida y bueno, y un poco también las emociones de todo eso. Así que quédense ahí conectados, denle un like si les gustó el video, si no les gustó un dislike. Si les gustó el canal se suscriben y si no se desuscriben. Los queremos mucho, un beso grande y hasta la próxima.